pues comenzamos. Arlet Belém Reyes, Universidad Sí, Central de Chile. Adelante. hola, voy a compartir pantalla ahora. Entonces, mi ponencia se titula Derechos Humanos en Corea del Sur, la clave para la consolidación como potencia media. Eh, yo he decidido dividir mi ponencia en cuatro secciones, una introducción para explicar un poco el contexto de dónde sale este tema. Luego hablo un poco sobre democratización en Corea. Luego, en un tercer punto, hablo sobre las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene Corea del Sur. Y finalmente, consideraciones finales para ver si podemos o no responder la pregunta del título de la ponencia. En primer lugar, cabe señalar que como parte del contexto, vemos que Corea del Sur se inserta de manera tardía al proceso de globalización occidental, entre comillas, que lo lleva a democratizar sus formas de gobierno para convertirse en un Estado moderno hacia finales del siglo XX. Eso es como uno de los primeros antecedentes. Parte del contexto es que Corea del Sur se inserta de manera tardía al proceso de globalización, que lo lleva a democratizar sus formas de gobierno y a convertirse en un Estado moderno, entre comillas. Luego, esto presenta las ambivalencias propias de la modernidad para los países periféricos del sur global, en donde en el caso de Corea del Sur, similar a lo que pasa un poco en Latinoamérica, hay antecedentes de colonialismo, nacionalismo y un deseo de autonomía e independencia a raíz de la colonización japonesa en la península coreana. Esto redefine la identidad de Corea con una concepción occidentalizada de lo que se conoce como civilización. Podemos ver que Corea del Sur es admitida como miembro de Naciones Unidas en 1991, y en el año 2001 se nombra por primera vez a una persona coreana, al diplomático surcoreano Hang Seung-soo, como presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y tenemos también como antecedente que Ban Ki-moon ejerció el cargo de secretario general de Naciones Unidas desde el 2007 al 2016. Este proceso de democratización y acercamiento a Naciones Unidas dan una imagen moderna de Corea del Sur, donde surgen tres elementos principales: la democracia, que es el proceso de democratización que se vive en la península a partir de 1987, cuando comienza a celebrarse elecciones formales, y progresivamente ha ido mejorando con los años. El tema del Estado de Derecho, que fomenta la creación de instituciones que favorezcan estos procesos de democratización en la península, bueno, en Corea del Sur, y la garantía de derechos fundamentales. Y el tercer elemento son los derechos humanos. Y esto se consolida a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos en el marco de la ONU. Paralelamente tenemos que ir viendo como un elemento conceptual el tema del soft power y los pilares sobre los cuales se desarrolla o se sostiene, que son los valores políticos, la cultura y la diplomacia o la política exterior. Vemos que en el tema de derecho internacional de derechos humanos en el mundo existen sistemas regionales de derechos humanos en América o las Américas, en Europa y en África. Estos sistemas se rigen en base a acuerdos y a tratados internacionales y a órganos, como por ejemplo en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, y organizaciones como la OEA en el caso de las Américas, y en Europa la Corte Europea de Derechos Humanos, y en África más recientemente la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En este sentido vemos que en el derecho internacional de los derechos humanos, Asia no posee un sistema regional que permita o que fomente que los países ratifiquen estos tratados de derechos humanos a nivel internacional, por lo que las razones que tiene Corea del Sur específicamente y algunos otros países asiáticos para ratificar tratados en materia de derechos humanos son distintas a las que podemos tener en los países de Latinoamérica, ya que ellos no tienen una corte, por así decirlo, donde se vaya a como discutir si se cumplen o no estos derechos en cada uno de los países. Así vemos que Corea del Sur ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos que conviven en el sistema de Naciones Unidas, excepto
la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzosas. También podemos ver como por los años en que se adoptan, en que entran en vigor y que se ratifican, que Corea del Sur generalmente ratifica estos tratados muy rápido, después de que se crean. Entonces esto muestra cómo Corea del Sur tiene un interés por ratificar los tratados del sistema de Naciones Unidas. Luego vemos que Corea del Sur se ha transformado en una potencia media en el sentido de que busca ayudar a las potencias mundiales a mantener cierto status quo a través de la cooperación internacional y fortaleciendo instituciones de derecho internacional a través de la diplomacia. Entonces, el tema de ratificación de tratados de derechos humanos sería parte de esta estrategia, por decirlo así. Luego también vemos que dentro de las obligaciones que contrae Corea al ratificar estos tratados de derechos humanos existe la obligación de informar a Naciones Unidas, a los comités de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los tratados. Generalmente los países, sobre todo en Latinoamérica o países subdesarrollados, no informan periódicamente o se demoran en entregar informes, pero como se puede ver en esta tabla, en el caso de Corea del Sur, ellos informan periódicamente y en los plazos en que se contemplan en cada uno de los tratados, lo que también manifiesta cierto interés en cumplir sus obligaciones de derecho internacional en materia de derechos humanos. A pesar de lo anterior, que es como el tema más formal, vemos que existen desafíos de implementación y cumplimiento de los tratados de derechos humanos en base a estos temas principalmente, y se puede ver a lo largo de todos los instrumentos que les mencioné anteriormente, que se basan en temas de racismo y xenofobia contra migrantes y sectores de Corea del Norte, vulneración de derechos laborales, como por ejemplo el derecho a sindicalización, derecho a huelga y condiciones dignas de trabajo. Existe violencia de género y discriminación de género, altas tasas de suicidio entre la población más joven principalmente, el tema del servicio militar obligatorio, discriminación de personas con discapacidad y personas LGBTIQ+, y castigos corporales a niños, niñas y adolescentes. Estos temas de derechos humanos lo han observado los comités como problemas y como vulneraciones de derechos humanos que hacen que Corea del Sur, a pesar de ratificar los tratados, no esté cumpliendo con las obligaciones que contrae al ratificarlo. Aquí se genera un problema que tiene como dos aristas, por así decirlo, o también se puede solucionar de dos formas. Por un lado está el tema institucional, en que Naciones Unidas, los comités de los tratados, le dice a Corea del Sur que tiene que realizar, implementar reformas legislativas, tiene que implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y condenar temas de corrupción, ya que estos son como situaciones que hacen que se perpetúe la violación de derechos humanos en los problemas, específicamente o generalmente en los problemas que les mencioné anteriormente, y también existen factores estructurales como el tema del colonialismo, el patriarcado, el capacitismo y el adultocentrismo. También ahí se podría mencionar el capitalismo, por ejemplo, que lleva como a que existen estas altas tasas de suicidio entre la población. Una forma de resolver este problema sería a través, o sea, estos problemas estructurales, sería a través de la educación en derechos humanos, ya que generalmente las violaciones de derechos humanos son cometidas por funcionarios públicos, policía, Fuerzas Armadas, pero también se necesita realizar educación en derechos humanos a la sociedad en su conjunto, ya que los factores estructurales sobre todo no se combaten solamente haciendo cursos como formales sobre cuáles son las obligaciones de Corea en materia de, no sé, migración o derechos de los niños, niñas y adolescentes o población migrante, etc. Tiene que ser un cambio más profundo y dirigir estas políticas a la población en general. Para cerrar, en general vemos que Corea del Sur se ha constituido como una potencia regional de gran importancia en Asia-Pacífico. Ha estado, bueno, se ha generado un proceso de democratización paralelo a la incorporación de Corea a la Organización de Naciones Unidas, lo que ha aumentado el soft power de Corea del Sur a nivel internacional,
y lo vemos con la incorporación que se hace como de a poco y al final logran tener un secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante un tiempo bastante prolongado. Eh, Sin embargo, esta incorporación a Naciones Unidas hace que Corea tenga que ratificar estos tratados internacionales, o se vea forzado a través de la diplomacia o como estrategia ratificar estos tratados, y ratificar estos tratados no tiene que ser solamente de manera simbólica, sino que nacen obligaciones en materia de derechos humanos que Corea, el Estado, tiene que cumplir. Luego, a raíz de esas obligaciones, se presentan desafíos de derechos humanos que, como vimos antes, obedecen más bien a factores estructurales que claramente en el contexto específico tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, el tema de la alta tasa de suicidio. En los comités de Naciones Unidas, los comités de tratado, han relevado que este es un problema de derechos humanos, que existe una alta tasa de suicidio y que existe ahí un problema de salud, como tema de salud mental, un tema de salud pública y un tema del sistema, como que el sistema lo está llevando a cometer suicidio. Entonces ahí está un poco la discusión también como con lo de Hell Choson, etcétera, la solución que ha buscado Corea para estos problemas se da a través de la cooperación internacional y la educación en derechos humanos. El tema es que eso no está permeando tanto en las instituciones, sino que se está planteando como de arriba hacia abajo, en vez de tratar de colaborar un poco más con los movimientos sociales que existen en Corea del Sur. Como que se trata de imponer desde arriba hacia abajo, entonces no está llegando tanto y se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos que se basan como en los temas que mencioné anteriormente, como el tema del racismo, la discriminación, la xenofobia, etc. En conjunto, en base a estos factores, podemos concluir que en realidad existe una participación activa de Corea del Sur en la institucionalidad internacional de materia de derechos humanos, y esto es una clave para constituirse o consolidarse como potencia media, ya que lo sitúa como un país, como un país respetado en esta materia a nivel internacional. Y eso, bueno, eso fue todo, lo hice muy rápido. Muchas gracias, y ahí está también la bibliografía que mencioné y las observaciones y los informes de los comités de tratados del Sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlet. Damos paso ahora hacia nuestra siguiente panelista. Una disculpa por acarrerearles. Y vamos con el tiempo encima. Nuestra siguiente panelista es Liliana Yutzin Cruz, del Instituto Mora, quien nos hablará de la cooperación internacional de Corea del Sur ante la pandemia de COVID-2019. Objetivos, resultados y perspectivas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Fue delegada juvenil en la reunión 22 general del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico en Beijing, China, en 2014. Actualmente es profesora de asignatura en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael y Lomas Verdes, y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es miembro de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Adelante, Liliana. Hola, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir estas reflexiones aquí con mis colegas en esta mesa. Voy a compartirles igualmente la pantalla. Bueno, pues tal como lo dijo Diana, pues el tema es la cooperación internacional de Corea del Sur ante la pandemia de COVID-19, objetivos, resultados y perspectivas. Y bueno, básicamente es conocer cuáles son las acciones de cooperación que ha llevado a cabo Corea del Sur, ¿no? Justamente en esta coyuntura de la pandemia, y conocer por qué razón las está haciendo, ¿no? Y ahorita nos vamos a mover hacia allá. Bueno, pues obviamente hoy en día, pues nosotros como comunidad internacional, pues nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Temas como el cambio climático, el terrorismo, la pobreza, la desigualdad, migraciones masivas y claramente, ¿no? Esto de la propagación de enfermedades como el
SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 y es uno de los grandes temas o de uno de los grandes retos que enfrentamos hoy en día, ¿no? El COVID-19, bueno, pues ha afectado, ¿no? No solo a los países en desarrollo, pero también a los países desarrollados, ¿no? Pero pues hay que decir que las afectaciones más graves, por así decirlo, pues sí han sido para los países en desarrollo, ¿no? Porque no solamente es la pandemia, sino que la pandemia viene a ahora sí que a aumentar, ¿no? Problemas, por ejemplo, una debilidad, ¿no? En la seguridad social, mercados financieros inestables, espacios fiscales limitados, etcétera, ¿no? Entonces la pandemia vino a complicar las cosas para los países en desarrollo. En este sentido, ¿no? Justo el tema de COVID-19, pues es una pandemia, como bien dice su nombre, que no se limita a un solo espacio, a un solo país o a una sola región, ajá. Y por lo tanto, el tema de la salud se va a volver un tema de interés común, ajá, y compartido a nivel internacional, en donde se va a priorizar la cooperación internacional, no solamente para prevenir las enfermedades, en este caso el COVID-19, sino también para apaciguar los efectos, ajá, que ha causado esta pandemia, que pues también los efectos son compartidos, ¿vale? Entonces, la cooperación internacional, para que ustedes puedan entender qué es, la cooperación internacional se puede definir como un conjunto de acciones entre diferentes actores, actores que pueden ser tanto públicos como privados, ajá, y que esas acciones buscan generar un bienestar, un progreso, ajá, hacia pues las sociedades, ¿no? Hacia las personas. Tal como dice un autor Sierra, ¿no? La cooperación internacional es un elemento de cohesión, ¿no? Dentro de las relaciones internacionales porque permite resolver los problemas o los retos a partir del entendimiento y no del enfrentamiento. Ajá. De la misma manera, Margarita Mas, ¿no? Que es otra autora, nos dice que pues la cooperación internacional es una manifestación intrínseca del ser humano por compartir por el beneficio común. Es decir, hay una aspiración ética, ajá, de ayudar al otro. Pero es importante que ustedes sepan que no solamente la buena voluntad va a impulsar las acciones de cooperación. Ajá. Es decir, también la cooperación se realiza como parte o como un instrumento que van a utilizar diferentes actores públicos o privados para poder alcanzar ciertos objetivos, ajá, de forma pacífica. Ajá. Entonces, esto no quiere decir que la buena voluntad y los intereses no puedan ir juntos. Claro que pueden ir juntos, pero siempre tendemos como a decir, ay, la cooperación es buena, ¿no? Por naturaleza, y no necesariamente, ajá. Entonces, es justamente en esta coyuntura, ¿no? Donde yo quiero que ustedes entiendan que la cooperación de Corea del Sur sí se va a realizar como por buena voluntad, pero también pues, por buscar satisfacer ciertos objetivos, ¿no? De hecho, aquí les pongo esta cita, ¿no? De la maestra Diana Gómez, que dice que, bueno, el ofrecimiento de la cooperación es una de las tantas opciones que va a tener un Estado, ajá, cuando se enfrenta a situaciones en las que el desarrollo de un Estado tercero repercute de alguna manera en la dinámica y el desarrollo del mismo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la pandemia del COVID-19, ajá, al final de cuentas, pues como ya lo dije, como no se limita a una sola región o a un solo país, ¿no? Pues tiene que haber acciones de cooperación, ajá, para que se pueda apaciguar, ¿no? Y Corea del Sur, bueno, pues para garantizar su propia seguridad en materia de salud, ajá, pues tiene también que lanzarse a la cooperación internacional. Ahora, ¿quién es Corea del Sur en la cooperación internacional? Bueno, para no alargarme mucho en este tema, Corea del Sur se posicionó, ¿no? En 1996 ingresó a la OCDE, ajá, y en el 2010 ingresó al Comité de Asistencia para el Desarrollo, que es el CAT, el famoso Club de los Países Ricos, por así decirlo, ajá. Y Corea del Sur, bueno, pues ha sido el gran ejemplo, ¿no? Que a partir de la asistencia oficial para el desarrollo de políticas de cooperación, bueno, los países pueden transitar, ¿no? De ser países pobres a, ajá,
a ser países desarrollados, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Corea del Norte, pues hoy en día es considerado un donante tradicional de cooperación. Déjenme pasar a la siguiente. Bueno, entonces, es en este contexto, ¿no? En el que nosotros vamos a entender que Corea del Sur va a llevar a cabo, acciones de cooperación internacional en terceros países para afrontar la epidemia de COVID-19. Y recuerden, no solamente por cuestiones de buena voluntad, sino también para satisfacer intereses y para garantizar su propia seguridad en cuestiones de salud. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? De Corea, o los objetivos específicos que persigue con sus acciones de cooperación internacional? Bueno, primero que nada, ¿no? Hay que mencionar que gracias al hábil manejo, ¿no? De Corea del Sur frente a la pandemia es que logró un reconocimiento internacional, mismo que diversos autores consideran que este reconocimiento se va a convertir o se ha convertido en una fuente poderosa de mayor influencia, y de poder blando, no solo en política de salud global, sino también en otras áreas donde Corea del Sur pueda tener influencia. Eso lo voy a saltar, ¿no? Para no tomarnos más tiempo. Entonces, su modelo, este modelo exitoso, reconocido internacionalmente, se llamó K-Quarantine. Si se dan cuenta, tiene la K, ¿no? Que es que hace como referencia a lo del K-pop. Entonces, bueno, este modelo, ¿no? Se le conoce también como Trace, Test and Treat, que es prácticamente rastrear, ¿no? Realizar y, bueno, Trace, Test and Treat, ¿no? Que es rastrear contactos de pacientes infectados mediante tecnologías de la información, realizar pruebas masivas y aislar personas infectadas. Este modelo, al final, pues se presentó a la Organización Internacional de Estandarización y fue reconocido en el segundo semestre del 2020 como el primer caso de reconocimiento internacional para un sistema de Corea del Sur de respuesta a enfermedades infecciosas. De hecho, el primer ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur dijo que gracias a esta estandarización que recibió Corea del Sur, no solamente iba a aumentar el estatus global de su país, sino también, por ejemplo, tomar el liderazgo en lo que es en el mercado global de la bioindustria, que es considerada una fuente futura de crecimiento. Dejen pasar a la siguiente. Aquí está. Bueno, entonces, la cooperación de Corea del Sur en el marco de la pandemia, ¿no? Va a tener como primer objetivo la exportación de este modelo del K-Quarantine. Entonces, el gobierno surcoreano ha asignado dinero, para la exportación de este modelo y se dice, bueno, también un autor menciona que el principal fin de la exportación de este modelo es económico, ¿no? O sea, el gobierno surcoreano ha invertido fuertemente, para transformar a Corea en un líder tecnológico, pero no solamente para que se convierta en un líder tecnológico, sino también para que ese conocimiento se exporte, esa experiencia y ese conocimiento a países en desarrollo. Déjenme cambiar. Ahí vamos. Bueno, entonces, como se quiere exportar este modelo, pues eso ha ido en paralelo con el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo, que creció un 33.7% más que la que se otorgó en el año 2020. Y esta asistencia oficial para el desarrollo ha tenido más aumento en lo que es el sureste asiático. ¿Por qué? Porque los mercados de estos países emergentes van a ser muy importantes para las industrias de salud surcoreanas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la exportación del modelo forma parte de una estrategia de expansión económica donde los países en desarrollo van a ofrecer muchas oportunidades para Corea.
Ahora, ¿quiénes han realizado las principales acciones de cooperación? No exclusivamente, pero sí las más importantes, tanto el ministro de Asuntos Exteriores como la Agencia de Cooperación Internacional Coreana, que es COICA. Ajá. Entonces, vamos a pasar rápidamente, por ejemplo, los programas que ha lanzado el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores es este que se llama ODA Korea Building Trust. Ajá. Es una iniciativa que buscó apoyar a países socios, principalmente países en desarrollo, para afrontar la pandemia de COVID, ¿no? Cuenta con diferentes pilares, como ustedes lo pueden ver ahí: asistencia humanitaria, cooperación sanitaria para países y organizaciones sociales en el control de enfermedades y apoyo para mitigar el espacio socioeconómico. Ajá. No me voy a meter, ¿no?, en cada una de ellas, pero por ejemplo, nada más para mencionar una de ellas, en el primer área, que es la asistencia humanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció, ¿no?, que Corea del Sur ha otorgado más de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria a más de 100 países, ajá, que han estado combatiendo el COVID-19, ¿ok? En la segunda área, que es cooperación en salud en países socios, bueno, también el Ministerio de Asuntos Exteriores ha otorgado más de 30 millones de dólares, ajá, en subvenciones para apoyar la expansión de instalaciones sanitarias y el desarrollo de las capacidades de los profesionales sanitarios. Ajá, de esto para fortalecer los sistemas sanitarios de los países en desarrollo. Me voy a saltar el último pilar, ¿no? Pero, por ejemplo, también mencionar, ¿no?, dentro de este programa, Corea del Sur otorgó también 10 millones de dólares y vean, ¿no?, a los países del sureste asiático, ven esta importancia del sureste, 10 millones de dólares a países de esta región para fortalecer su capacidad de respuesta ante epidemias, ¿no? Y ahí están los países Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, etcétera. Ajá. Luego, por ejemplo, COICA también tiene otros programas muy diferentes. Por ejemplo, está el ABC Program, ¿no? Este programa lo que busca es compartir la experiencia y la tecnología surcoreana, ajá, para no solamente combatir ahorita la pandemia de COVID-19, sino para combatir futuras crisis epidémicas globales, ajá, y también para fortalecer los sistemas sanitarios de los países, ajá. Este programa de COICA está dividido en dos partes: acciones en corto plazo y acciones a mediano plazo, ajá. Entonces, las acciones de corto plazo, bueno, pues están diseñadas, por ejemplo, para no sé, por ejemplo, otorgar, ¿no?, kits de detección, ¿qué más les puedo decir por ahí? Así, brindar asistencia temprana, kits de diagnóstico, capacitación, y las cuestiones de mediano plazo ya van más hacia cuestiones de fortalecimiento, ¿no? No solo para COVID-19, sino para futuras pandemias. Y, por ejemplo, ¿no?, justo en este programa, COICA donó $200,000, ajá, junto con la Cruz Roja, ajá, para ayudar al gobierno de Indonesia, porque buscaban controlar la propagación de COVID en las cárceles. Ajá. Entonces se ayudó a más de 67 cárceles que en conjunto, bueno, albergan 57,600 reclusos. Ajá. Y nada más para mencionar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en COICA, en México, ajá, claro que ha estado presente la cooperación surcoreana, por ejemplo, con una empresa que se llama Sijin, si no la estoy pronunciando mal. Y esta empresa es muy importante porque justo busca colocarse en los países de América Latina y en particular en México para proveer ciertos productos en el área médica, ¿no? Y ya también pasando a otros países de América Latina, bueno, pues evidentemente Corea del Sur ha donado, ¿no?, lo que son kits de pruebas de diagnóstico, mascarillas, cabinas de pruebas rápidas, sistemas de presión negativa, entre otros. También ha donado dinero, ajá, para ayudar a la población en ciertos países latinoamericanos. También busca, ¿no?, ya en cosas mucho más específicas, desarrollar tecnologías, ajá, o por ejemplo, intercambio de experiencias, ¿no? Y
Por ejemplo, aquí también podemos comentar en el caso de América Latina la participación muy importante de la CECLAC, ¿no? Que, bueno, también ha sido muy, ya por el tiempo, bastante interesante. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿no? Como resumen, finalmente es que ustedes se den cuenta que, acuérdense, la cooperación no solo se da por causas de buena voluntad, sino también por perseguir objetivos. Ajá, y este es el caso de Corea del Sur, ¿vale? En el caso de la pandemia. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana. Disculpen que los carreré con el tiempo, que les ande carrereando con el tiempo. Nuestra siguiente presentación corre a cargo de Natalia Aquise Toro, quien es estudiante del sexto ciclo de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha participado en el eSchool Program para Latinoamérica. Sus temas de interés se relacionan con temas de diplomacia pública, políticas públicas, geopolítica y relaciones internacionales. Ella nos va a hablar del soft power en la era del COVID-2019, analizando el caso de Corea del Sur. Adelante, Natalia. Bueno, buenas tardes con todos y todas, todes. Gracias por la oportunidad, de verdad está bastante genial crear este espacio de discusión. Y pues nada, el día de hoy les voy a hablar sobre el soft power en la era de la COVID-19, un pequeño análisis sobre el caso de Corea del Sur. Y pues la verdad es que, bueno, la pandemia ha sido un contexto bastante difícil, bastante desafiante, diría yo, para diferentes gobiernos, estados a nivel mundial. Y es verdad que hay algunos que han podido sobrellevar este contexto de una forma bastante eficaz, es decir, han tenido un buen desempeño, mientras que han habido otros países que han tenido muchas dificultades. Y esto ha ocurrido independientemente de si los países tienen recursos o no, porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ha llevado a cabo políticas o no ha tomado decisiones y su accionar durante la pandemia ha sido bastante cuestionado, a diferencia de Corea del Sur. Entonces, esto lo hace bastante interesante de estudiar y analizar, sobre todo saber qué es lo que ha hecho, qué medidas en políticas públicas en materia de salud ha llevado a cabo y ha implementado, y cómo ha logrado tener éxito, especialmente en un contexto de incertidumbre, que es el comienzo de la pandemia, cuando no se tenía mucho conocimiento sobre este virus, ¿verdad? Entonces, lo que yo planteo es que, claro, efectivamente, hay países que la han pasado muy mal, mientras que hay otros países que se han desempeñado bastante bien y que debido a ello han sido reconocidos a nivel mundial. Y pongo aquí una cita de Snyder, perdón, no lo pronuncio bien, si no lo pronuncio bien, y Sin Yuko, que plantean, bueno, sugieren que los países que han respondido de manera relativamente efectiva se encuentran con una presencia más amplia en temas o plataformas en los que quizás no habían tenido tanta influencia antes. Debo decir que sí estoy de acuerdo con esto, porque una de las críticas que se le hacía a Corea del Sur era que el soft power de Corea del Sur estaba bastante ligado a las políticas públicas en materia de cultura. Esto es la difusión de cultura coreana, hacerle bastante énfasis en cuanto a los dramas coreanos, a la música de K-pop, etc. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 es una oportunidad, es un hito histórico para poder estudiar un caso de soft power, ¿verdad? Entonces, como una especie de punto de partida, las preguntas que yo me he planteado son: ¿qué es lo que ha hecho Corea del Sur para tener éxito al inicio de la pandemia? ¿De qué manera podría aprovechar esta reputación que ha adquirido, ese reconocimiento? Y la pregunta final sería: ¿es suficiente este soft power o poder blando adquirido durante la pandemia para perseguir sus intereses políticos? Esto en cuanto a materia de política exterior. Y pues bueno, yo considero dos conceptos bastante importantes. El primero es el nation branding o marca país,
y el soft power como tal, que es el concepto principal que utilizo. Y pues en cuanto al primero, está relacionado a la percepción que tienen los actores internacionales sobre una nación. Esto está bastante ligado a la reputación de un país, a la imagen que proyecta un país. Y en este caso, Corea del Sur como ha tenido un buen desempeño, también ha tenido una buena reputación, ha proyectado una buena imagen, em, ha sido felicitado por diferentes países también. Y eso es lo que le agrega un valor especial a la imagen de Corea del Sur. Por otro lado, este concepto de la marca país está bastante ligado también al soft power o poder blando, porque ambos son conceptos que pertenecen a lo que es la diplomacia pública y son aspectos que generalmente son empleados por las potencias medias, como es el caso de Corea del Sur, que se ven limitadas de alguna forma a poder desplegar su poder duro, ¿verdad? Esto por diversos factores. En cuanto al soft power, bueno, este concepto es bastante conocido y tiene que ver con la influencia para atraer algo, perseguir un interés sin la necesidad de ejercer coerción. Entonces, esta atracción a la que me refiero es que, por ejemplo, Bubin, que es un autor que también discute estos temas de poder blando, él postula que la atracción puede ser generada por 3 puntos de poder complementarios. Uno de ellos es la benignidad, la brillantez y la belleza. En cuanto a la benignidad, este está relacionado a cuando un actor genera poder blando a través de la producción de gratitud y simpatía. Esto al ser visto como un actor que desempeña sus funciones de forma adecuada. Por otro lado, la brillantez genera poder blando a través de la producción de admiración. Y finalmente, la belleza genera poder blando a través de la producción de inspiración. En el caso de Corea del Sur, es un caso bastante emblemático porque debido a este buen desempeño en las medidas que ha implementado y además por la cooperación internacional que ha desplegado en diferentes países, ha sido tomado como un punto de referencia para los tomadores de decisiones de otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, cuando todavía los efectos de la pandemia aún no llegaban a este lado del mundo. Entonces, ellos buscaban qué es lo que se había hecho en otros países, países que habían llevado bastante bien la pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que menciono sobre la respuesta de Corea, que devino en diferentes elogios de actores internacionales y también sobre la cooperación internacional desplegada. Uno de los impactos que tuvieron estas acciones es que los medios de comunicación empezaron a discutir sobre este buen desempeño y evidentemente una sociedad bastante globalizada en la que los medios de comunicación tienen mucha influencia, esto ha generado que Corea del Sur de alguna forma aumente y amplíe más su perfil de poder blando. Entonces, ¿de qué manera Corea del Sur puede emplear esto? Corea del Sur participa mucho en foros y además también esto le permitiría solidificar sus relaciones bilaterales y también en espacios de multilateralismo. Y, y eso le permitiría también reforzar sus relaciones con los países con los que comparte espacio de una región. Como mencionó Liliana, por ejemplo, Corea del Sur toma bastante prioridad a los países como Filipinas, Camboya, etcétera, porque es justamente con ellos quienes son actores muy importantes para emplear relaciones de comercio. Entonces, una de las reflexiones finales que planteo es que este poder blando que ha adquirido durante la pandemia, que adquirió en su momento, es muy importante porque comienza a expandirse no solamente en temas de políticas culturales, sino también comienza a tomar paso o tomar un espacio en materia de política de salud,
en innovación, en tecnología, etc. Pero una crítica que se podría implementar aquí es básicamente que al ser el contexto político o al ser la pandemia algo bastante voluble, eso también dificulta que Corea del Sur pueda mantener esos niveles de poder blando. Por lo tanto, si es que, lo que está sucediendo ahora es que Corea del Sur está teniendo casos de incremento en cuanto a cifras de COVID, por lo que esto podría de alguna forma limitar este poder blando que ha adquirido. Y ese poder blando, finalmente, a responder a la pregunta, no va a ser suficiente para poder cumplir con todos sus objetivos en materia de política exterior, como por ejemplo un tema del que se habla bastante sobre la reunificación de las Coreas, que es imposible. Personalmente creo que el poder blando no va a ser suficiente porque hay muchos más factores que intervienen aquí. Así que puede ayudar, sí, a solidificar sus relaciones con otros países, pero no va a llegar a poder cumplir con puntos muy importantes como es esto de mejorar mucho más sus relaciones con Corea del Norte, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Natalia. Sin duda, todas son mesas muy interesantes. Les invitamos a dejar sus comentarios tanto en Facebook como en el chat de Zoom para que los podamos leer más tarde. Damos paso a Leslie Castillo, quien es egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales con acentuación en Comercio Exterior. Actualmente está en proceso de titulación de licenciatura por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella nos presenta el e-commerce en Corea del Sur a partir de la pandemia de COVID-19. Leslie. Bien, como menciona Diana, yo les voy a presentar acerca del e-commerce en Corea del Sur a partir del COVID-19. Básicamente lo dividí en 4 partes. Primero les voy a dar una introducción de qué es el e-commerce, así muy pequeña. Después vamos a hablar del crecimiento del e-commerce mundial y en particular también en Corea del Sur. ¿Cuáles fueron aquellos factores que ayudaron al crecimiento del e-commerce en Corea del Sur? Y algunos trends que se popularizaron en el e-commerce a raíz del COVID-19. Y algunas conclusiones. Bien, para empezar, pues el Internet ha revolucionado la forma en que hacemos todo, o sea, todas nuestras vidas, desde el cómo nos comunicamos, el cómo compramos ropa, alimentos. Ya no es necesario ir a un supermercado o a una tienda departamental para comprar ropa o comida. Ya desde una app o un marketplace, tú puedes pedirla y llega hasta la comodidad de tu casa. Eso es básicamente el e-commerce. La OMC lo define como la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones. Yo lo que también agregaría aquí es que es transfronterizo, ¿no? O sea, podemos comprar algo desde China, algo desde algún país de Europa, Norteamérica, estando en México. Aquí les presento una tabla, nada más es para que puedan apreciar cuáles son los países con ventas minoristas de e-commerce, con más ventas minoristas de e-commerce. Por ejemplo, pues el número de China, el número 1 de China, y tenemos a Corea del Sur en el lugar 7º. Algunos autores mencionan a Corea del Sur en el 6º, otros en el 7º, pero no varía mucho. Ahora bien, el crecimiento del e-commerce a partir del COVID-19. Esto es a nivel mundial. En el 2019 había un crecimiento del 16%. Y ya para el 2020 el crecimiento fue del 19%, entonces en tan solo un año hubo un crecimiento del 3%. Es mucho, ¿no? Bueno, sí es mucho. Y ya en el caso particular de crecimiento en Corea del Sur, se hablan muchos artículos de que fue el país que experimentó y que está experimentando un mayor crecimiento a nivel mundial en el e-commerce. Pues, por ejemplo, se menciona que 1 de cada 5 transacciones en el año 2019 fueron de e-commerce y ya para el año 2020 eran más de 1 de cada 4 transacciones. Bien, en el año 2025 se prevé que el mercado del comercio electrónico en Corea del Sur sea de alrededor de 325.120 millones de dólares. O sea que en tan solo 4 años, que es del 2021 al 2025, aumente
casi el 20%. O sea, esto es mucho si lo comparamos con el porcentaje que les daba anteriormente a nivel mundial, que era del 3%. Pues allá era el 3% en un año a nivel mundial. En el caso de Corea del Sur es del 20% en solo 4 años, entonces sí es mucho. Esta imagen que les presento aquí es más que nada para que se familiaricen con los nombres de las plataformas de e-commerce más populares en Corea del Sur, porque menciono algunas de ellas más adelante. Por ejemplo, tenemos a Naver, tenemos a Gmarket, Auchan, Coupang también. Coupang es un monstruo en Corea del Sur, es como el Amazon surcoreano. Bien, aquí ya más en particular en los sectores podemos apreciar cuáles fueron los que hubo más crecimiento de comercio electrónico en estos 2 últimos años. Por ejemplo, en la entrega de alimentos fue de un 61.5%, o sea, es muchísimo. Los artículos para el hogar, un 48.9%. En el sector de alimentos y bebidas también aumentó en un 39.4%. Ahora bien, ya la tercera parte de la presentación me gustaría platicarles acerca de algunos factores que, en mi opinión, creo que ayudaron al crecimiento del e-commerce. Por ejemplo, están las políticas que tomó el gobierno surcoreano, la tecnología también y pues el COVID. No voy a entrar mucho en las políticas para no tardarme, pero algunas de las políticas del e-commerce que me llaman mucho la atención es, por ejemplo, la del Digital New Deal. Esta política que hizo el gobierno surcoreano fue básicamente un apoyo a las pymes. Era un paquete dirigido a 160,000 pymes, en las que les daban el apoyo de alrededor de $3,360. Las apoyaban para que hicieran su negocio en línea. Bien, y en la parte de la tecnología, Corea del Sur pues ocupa el primer lugar a nivel mundial en el uso de teléfonos. 9 de cada 10 adultos coreanos usan internet y poseen un teléfono móvil. Pues esto es mucho, ¿no? El 90% de su población está conectada a internet y tienen el internet más rápido del mundo. Haciendo una comparativa, su internet es de 27 megabytes por segundo y el promedio mundial es de 7 megabytes por segundo, o sea, casi 3 veces más. Aquí nada más es una tabla que realicé basada en un artículo, es básicamente la propiedad mundial de celulares. Aquí vemos cómo Corea del Sur está en el primer lugar. Bien, una parte muy importante dentro de la tecnología son los métodos de pago. Los métodos de pago ayudan mucho al e-commerce. En el caso de Corea del Sur, desde el 2011, se convirtió en el país más orientado al plástico en el mundo con ciertas políticas que realizó el gobierno surcoreano. Con plástico me refiero a tarjetas de crédito, de débito. Los consumidores las utilizan en promedio 129.7 veces al año. Y en el 2017 hubo un estudio y concluyeron que los coreanos, o sea, por casa, contaban con 6.7 tarjetas. O sea, esto es muchísimo, porque pues no es como que por casa los surcoreanos sean muchos, ¿no? Bien, también dentro de los métodos de pago, algo que ayuda mucho son ciertos sistemas. Por ejemplo, el de compre ahora y pague después, que realiza Coupang. Básicamente presta 250, en un límite de $256.33, alrededor de eso, para que hagas tus compras en línea y los pagues después, así como su nombre lo dice. Esto funcionó y en el 2021 Naver, que es otra plataforma muy popular en Corea del Sur, lanzó un servicio similar. Aquí están los principales métodos de pago en el e-commerce en el 2020 en Corea del Sur. Tenemos, por ejemplo, la reina, que es la tarjeta de crédito, en efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta móvil o transferencias o ACH. Bien, ya la cuarta parte de la presentación quería mostrarles
dos trends que han tomado popularidad a raíz de la pandemia del COVID-19. Se me hacen muy interesantes. Uno de ellos es el live stream e-commerce y la otra son las e-logistics. Las e-logistics básicamente son, bueno, como ha aumentado la tecnología, también tiene que aumentar, bueno, también aumentó el comercio electrónico. Y esto hizo que la logística tradicional tuviera que adaptarse para resolver ciertas necesidades. Por eso, pues, se crean las e-logistics. En Corea hay un concepto dentro de las e-logistics muy padre ahorita, que es la entrega de alimentos a primera hora de la mañana. Se popularizó mucho, sobre todo en ciudades grandes como Seúl. En estas se cuenta que tú puedes pedir alimentos antes de la medianoche, antes de las 12 de la madrugada, y te llegan a tu casa, hasta la puerta de tu casa, entre las 3 o 6 de la mañana al día siguiente. O sea, es increíble la logística que tiene ahorita Corea del Sur en cuanto al comercio electrónico. Son muy buenos y se están desarrollando todavía más. Algunos otros ejemplos de las e-logistics en empresas, por ejemplo, tenemos a Coupang. En Coupang mencionan que el 90% de los coreanos residen a 10 minutos en coche de un centro logístico de Coupang. Esto es muy padre porque, por ejemplo, uno puede realizar pedidos no solo de alimentos, sino, por ejemplo, de ropa, de zapatos, de tecnología o algo así, y en cuestión de horas están en la puerta de tu casa. Todavía aquí en México no llegamos a tanto, pero allá sí, o sea, en horas puedes tener ya lo que compraste en la mañana. También algo muy padre de Coupang es que tienen se le llama logística verde. Por ejemplo, como ellos son dueños de casi la mayoría de su cadena de suministro, ellos pueden, por ejemplo, cuando llevan un producto que necesita cierto embalaje o caja, pueden ir a entregar el producto y regresar con el embalaje. Entonces, lo reutilizan. Y pues está cool eso. Bien. Ahora seguimos con el live streaming e-commerce. El live streaming e-commerce es, como su nombre lo dice, es un comercio en vivo. Es como los comerciales que vemos en la noche en la televisión, como eso de las 12 a 1, solamente que es en vivo. Tú puedes estar chateando, tú puedes estar haciéndole preguntas al vendedor, puedes decirle de que te lo muestre de este lado el producto, del otro lado, o el color. Eso es como que la principal ventaja, que hay una interactividad en directo. Bien, este live streaming e-commerce fue iniciado y se hizo muy, muy popular y está siendo muy, muy popular todavía en China. Ciertos empresarios surcoreanos vieron esto y se lo trajeron a Corea del Sur y empezaron sobre todo en plataformas sociales como por ejemplo Instagram. Luego ya después se popularizó aún más en 2020 porque plataformas como Naver y Kakao ayudaron como que a hacerlo más popular. También, por ejemplo, Hyundai Home Shopping tiene como objetivo alcanzar 90.5 millones de dólares en ventas de su canal de live streaming tan solo en este año. O sea, es una cifra muy grande. Y también, debido a este éxito, pues Naver decidió abrir un estudio en el que, haz de cuenta que tienen como que serán unos cuartos en el que los apoyan a las empresas con iluminación, equipo de grabación, todo para que puedan hacer sus ventas en vivo. Tuvo tanto éxito que tuvo 100 millones de espectadores en los primeros 6 meses desde el lanzamiento del servicio, que fue en agosto del año pasado. Bien, y ya como conclusiones, pues podemos ver que la pandemia del COVID-19 cambió el comercio electrónico para siempre. Si bien el comercio electrónico iba en aumento, la pandemia del COVID lo aceleró muchísimo. Sobre todo en Corea del Sur, como vimos el caso particular, tiene políticas muy buenas que están ayudando que aún crezca todavía más en el país. Por ejemplo, la que les mencionaba del Digital New Deal, que a través de esta política se garantiza que exista una digitalización en todas las industrias. Por ejemplo, que se implementen tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial. En
en pues hogares inteligentes, atención sanitaria digital y educación en línea. Sobre todo estas últimas dos creo que son muy importantes en la actualidad y más con la pandemia, ¿no? Ya como conclusión general, pues todo esto que se ha llevado a cabo tiene que ver mucho con, bueno, se debe en mucha parte al comercio electrónico. O sea, es gracias al comercio electrónico que pueden haber estas políticas que ayudan a la sociedad. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Leslie. Sin duda todas las mesas han sido muy interesantes justo porque son mesas que tocan, son ponencias que tocan temas de inflexión y de momentos que estamos viviendo justo ahora. Damos la palabra al doctor Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México, quien comentará cada una de las mesas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Me gustaría empezar primero agradeciendo a los miembros del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos por la oportunidad de comentar los trabajos presentados en este panel. Es siempre interesante escuchar a los jóvenes, ver cómo abordan temas de actualidad, como bien señalaba Diana. Pero también quiero felicitarlos porque se trata de la 5ª edición del Foro Corea. 5 focos que además han ido creciendo no solo en participantes, sino también en el alcance. Esto comenzó hace 5 años como una convocatoria dedicada a jóvenes investigadores mexicanos, pero hoy cuando vemos el programa podemos darnos cuenta que el alcance del Foro Corea número 5, en su edición número 5, tiene un alcance latinoamericano, ¿no? La prueba es nuestro panel del día de hoy. También quiero felicitar a mi buen amigo José Luis León, porque por segunda ocasión acoge en el marco de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco este encuentro. José Luis, también especialista en temas de Corea, es un promotor infatigable de los estudios sobre Corea. Así que para él también va un reconocimiento. En torno a los comentarios, me gustaría señalar que los he dividido de 2 tipos. Unos de forma, no me voy a detener mucho sobre ellos, les haré llegar una serie de notas escritas a través de los organizadores para que se las distribuyan a los autores de los textos, y otros comentarios que tienen que ver más bien con el contenido de 2 grupos de trabajo, de los trabajos. Más adelante me referiré a cómo me parece que pueden integrarse esos grupos, y por lo tanto los comentarios de contenido tienen que ver generalmente sobre esos 2 grupos. Solamente quisiera señalar un aspecto de carácter formal que me parece muy importante tener en cuenta, porque es algo que encontramos de manera reiterada en los textos escritos en español, y me atrevo a decir que no solamente en el español, en los españoles que escribimos en América Latina, sino también en España. Y esto es algo que está asociado a la vez con una falsa modestia. Por ejemplo, cuando llevamos nuestros cursos de metodologías de la investigación, nos dicen que la forma de dirigirse a los lectores es de una manera impersonal. Y con este consejo se introduce una distorsión que me parece terrible en los textos. El estilo impersonal evita la utilización de cualquier pronombre como, digamos, el autor del texto. Normalmente sería, en este trabajo yo trato de explicar esto,
pero pues con afán de modestia suele aconsejarse que se hable en tercera persona. Nosotros desarrollamos esta idea a lo largo de este trabajo. Pero el modo impersonal, insisto, introduce una distorsión que me parece muy complicada, y que nos limita muchísimo en el alcance de los análisis que queremos desarrollar. Y esto se debe a que el discurso impersonal o impersonalizado utiliza las formas reflexivas verbales y los fenómenos sociales que nos interesa estudiar siempre están relacionados con la causa y el efecto, siempre están vinculados en una relación de causalidad. Y lo que nos interesa en ciencias sociales es ver cuáles son las causas de los fenómenos aparentes con los que nos encontramos en el mundo exterior. Pero cuando utilizamos la forma verbal reflexiva, dejamos de lado esa relación causal. Por ejemplo, es muy fácil decir que la moneda de cualquier país se devalúa, pero no, la moneda no se devalúa por ella misma de manera espontánea. Hay procesos económicos y políticos detrás de los cuales hay actores económicos y políticos que provocan la devaluación. La devaluación es un efecto de procesos sociales. Igualmente podemos decir, es muy frecuente escuchar decir, el sistema político de Corea se democratizó. No, el sistema político no se democratizó por sí mismo, sino nuevamente nos encontramos detrás de ese proceso de democratización actores con intereses que interactúan entre ellos y que desembocan en la democratización del sistema político coreano. Y esto es, me parece, uno de los problemas con los que nos encontramos muy frecuentemente en los textos, sobre todo cuando recién empezamos a ejercitarnos en la escritura de textos académicos. Si ustedes le echan un vistazo a los 4 textos que nos presentaron ahora y hacen un ejercicio con la computadora y le piden que les cuantifique cuántas palabras CSE hay en el texto, van a darse cuenta del alcance que tiene este tipo de problemas en la redacción en el español. Y esto tiene su importancia, como lo veremos ahora, en varios de los aspectos de contenido de los trabajos. Decía yo al inicio que los 4 trabajos podríamos dividirlos en 2 grupos de acuerdo con los temas generales que los unifican en esos 2 grupos a estos 4 trabajos. El primero de esos grupos está constituido por 3 textos que, como ustedes han visto, tienen como trasfondo el contexto de la pandemia de la COVID-19. Y en consecuencia, estos 3 textos están estrechamente conectados. El primero, titulado Soft Power en la era de la COVID, analizando el caso de Corea del Sur, presentado por Natalia Aquise del Toro. Dicho sea entre paréntesis, uno cuando presenta un texto, lo primero que uno suele hacer es poner el nombre para que los lectores sepan quién es el autor. A mí este texto me llegó sin nombre y solo hasta después que me llegó ya la lista de las presentaciones, supe que la autora era Natalia Aquise del Toro, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero no se trataba de hacer una evaluación anónima, sino más bien de hacer un comentario personalizado. Por lo tanto, yo creo que era importante no olvidar escribir el nombre del autor en el texto. Algo similar sucede con el tercer texto que voy a enunciar ahora. El segundo texto se titula La cooperación internacional de Corea del Sur, también ante la pandemia de COVID-19. Objetivos, resultados y perspectivas. Como vimos, la autora es Liliana Yutzin Cruz García, del Instituto Mora, aquí en México. El tercero, que también está vinculado a la pandemia,
es el e-commerce en Corea del Sur a partir de la pandemia del COVID-19, de Leslie Castillo, quien también señalo, olvidó poner su nombre en su trabajo. Si ustedes ponen atención a los tres textos, el primero habla de la COVID-19. El segundo, de manera neutra, nos habla ante la pandemia de COVID-19. Mientras que el tercero nos indica que va a referirse a la pandemia del COVID-19. Tenemos los tres casos posibles de género en español. Bueno, ahora podemos hablar también de los no binarios y de los transgéneros y demás, pero ese es harina de otro costal. Aquí, cuando menos, tenemos en el primer texto el uso del femenino para hablar de la COVID, de una suerte de género neutro. En el segundo texto, con referencia a COVID nada más. Y en cambio, en el tercer texto, el uso del masculino para referirse a el COVID, la pandemia del COVID. El punto es, ¿cuál género debemos atribuirle al COVID, a la COVID? Y yo creo que para esto será necesario remitirnos al significado del acrónimo COVID-19. En inglés, es la contracción en inglés de Coronavirus Disease 2019. Es decir, estamos hablando de la enfermedad derivada o provocada por el coronavirus del 2019. Y al rato veremos otras connotaciones de este problema. Por lo tanto, me parece que si nos atenemos a la definición del acrónimo, deberíamos utilizar el femenino para referirnos a la COVID-19. Ese es un punto que me parece importante para que podamos ir entendiéndonos en que la precisión en el lenguaje utilizado es absolutamente necesario cuando queremos ser claros en el mensaje que buscamos transmitir, y sobre todo cuando queremos ser claros con las argumentaciones lógicas que nos permiten sustentar las conclusiones de nuestros trabajos. Pero a partir de este tema podemos ir todavía un poquito más lejos para ver las relaciones de causalidad existentes en el plano de la pandemia. La COVID-19 es, a fin de cuentas, la infección provocada por el virus, que otra vez, de manera sintética, se ha llamado SARS-CoV-2, lo cual no es otra cosa más que la contracción del Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, y el 2 hace referencia a la secuencia de los genomas de los virus del coronavirus. En este caso sería el coronavirus beta de este tipo de virus. Y después ya nos hemos encontrado con todas las variantes que se han desarrollado a lo largo de los últimos 18, 19 meses. Entonces tenemos, por un lado, la enfermedad, que es el efecto de la infección provocada por el virus SARS-CoV-2, y esto es a lo que me refiero, que es importante que distingamos cuando estamos elaborando un texto. Y a partir de esto podemos llegar también a algunas conclusiones o algunas definiciones y el ámbito en el cual podemos operar con ellas. El virus es un organismo patológico, por lo tanto, es un fenómeno biológico. Y de ellas se encargan las ciencias médico-biológicas, fundamentalmente. La enfermedad COVID-19 es la infección provocada por el virus y se expresa a través de los síntomas, y los síntomas a su vez son también un fenómeno social, pues están determinados por las condiciones de vida de cada individuo. Si en algún individuo
su forma de vida hace que la enfermedad sea más complicada, no es solamente ya un aspecto médico, sino también es un aspecto social. Entonces aquí también entran en acción las ciencias sociales para tratar de explicar cómo se manifiestan estos síntomas de la enfermedad. Y en un tercer plano todavía más general, podríamos hablar de la pandemia como un fenómeno social. Es decir, la pandemia no es un aspecto puramente biológico, no es tampoco un aspecto puramente individual, sino que es un fenómeno determinado por las condiciones de vida colectiva. No es lo mismo ver cómo se ha desarrollado la pandemia en medios rurales donde la gente vive relativamente dispersa, a ver cómo ella se ha desenvuelto en los medios urbanos, donde la gente utiliza transportes congestionados, donde vive en espacios reducidos, como familias, en el caso mexicano, de 2 o 3 generaciones, o 3 o 4 grados de parentesco en sentido horizontal, y por lo tanto tenemos una difusión de las infecciones muy particulares de la sociedad mexicana. Entonces, tenemos 3 niveles en los cuales podemos aproximarnos a la pandemia, y en todas estas es necesario que encontremos las relaciones de causalidad de un nivel con el otro. Una causalidad que vale la pena señalar siempre es circular. La causa más tarde se convierte en efecto, y el efecto más tarde es la causa de otros efectos sucesivos. Pero volviendo a los 3 primeros trabajos relacionados con la COVID. En sentido estricto, me parece que el contexto de estos trabajos es la pandemia. Es decir, se trata del contexto social amplio que priva en Corea, pero también en Corea inserta en el mundo global en el cual se ha desarrollado la pandemia. Por lo tanto, los efectos generados por la pandemia por necesidad son de carácter nacional y o internacional. 2 de los textos citados ponen el acento sobre las particularidades de la estrategia puesta en práctica por el gobierno coreano. En un caso, uno de los textos hace referencia a la estrategia de las 3 T's, el tracing, testing and treating que nos mencionaban hace un momento, o la Key Quarantine, que es el modelo que ha sido aprobado y que ahora parecería Corea busca difundir con sus socios a través de la cooperación para el desarrollo. Cierto, estos son los aspectos novedosos de la política sanitaria y son ellos los que permiten poner de realce el éxito de la estrategia sanitaria en el caso coreano. Sin embargo, otra vez, si nos vamos a las relaciones causa-efecto, lo que creo yo que nos interesaría indagar en este caso, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, es cuáles son los efectos que han permitido, las causas que han permitido que estas 3 T's o que esta Key Quarantine sean consideradas como el éxito de la política sanitaria coreana. Y yo creo que al preguntarnos sobre esto, deberíamos de remontarnos, cuando menos, insisto, a 3 factores que sin ellos el éxito coreano hubiera sido imposible. El primero es el carácter científico y técnico de las decisiones sanitarias tomadas por las autoridades coreanas. Sin esto, sin una intervención regulada por las autoridades desde arriba, pero regulada desde un punto de vista científico y técnico, la estrategia no hubiera tenido los resultados que tuvo a lo largo de la fase más exitosa de su aplicación. Y esto es uno de los aspectos importantes. ¿Cuál es el sujeto que puede realmente poner en práctica este conjunto de medidas desde un punto de vista científico y técnico? El segundo aspecto que me parece importante
es la difusión de las tecnologías de la comunicación y de la información en prácticamente toda la sociedad coreana. Lo veíamos ahora con la última presentación sobre el e-commerce. La autora nos indicaba que más del 70% de la población coreana tiene un teléfono celular y, por lo tanto, acceso a Internet. Esta es una condición sine qua non de la manera como fue aplicada la estrategia sanitaria en Corea. Y esto, a su vez, es explicado por el nivel de desarrollo de la infraestructura de las tecnologías de la información y de la comunicación como condición sine qua non para la expansión del e-commerce, pero también para la puesta en práctica de esa estrategia basada en las 3 T's o en la Key Quarantine. Y en ese sentido, cuando hablamos de soft power y de la influencia que Corea busca ejercer sobre otros países para la adopción de este modelo, esa experiencia difícilmente podría ser replicada en países que carecen de una infraestructura análoga a la coreana. El tercer aspecto que me parece importante detrás de este éxito es la disciplina y las condiciones socioeconómicas de la población. Fueron gracias a esto que estas condiciones hicieron posible las cuarentenas, ya fuesen a nivel individual o en la escala social en la época de reclusión social, de manera estricta. Sin la disciplina de la población y las condiciones socioeconómicas para resistir una cuarentena larga, hubiese sido imposible el éxito coreano. En México lo vimos, no tuvimos estas condiciones y la cuarentena se ha saldado con un montón de infecciones y ahora ya más de 500,000 de muertes no contabilizadas oficialmente. Y estos 3 factores, si nos vamos un poquito más lejos, los encontramos en todos los casos de éxito sanitario. En Taiwán, en Singapur, en Japón y todavía en Vietnam, aunque en Vietnam en condiciones un tanto particulares, o aún en Tailandia, donde también la infraestructura no necesariamente, de las ITCs no necesariamente se encuentra tan desarrollada como en los países anteriores. Pero el uso de la televisión, de la radio y hasta donde se pudo de los teléfonos celulares fueron extremadamente útiles para lograr la contención de los contagios en las fases iniciales de la pandemia. Por lo tanto, lo que sugeriría yo a las autoras de los 3 trabajos citados es remontarse al análisis de esos factores sociales y tecnológicos para dar una mayor solidez a sus textos y para evitar una ilusión de que las 3 T's pueden ser aplicadas en otros contextos, como parecen indicar cuando menos 2 de los textos citados. Otro tema común a los 3 trabajos es el del soft power. A otros 3 trabajos, ¿no? Otros 3 trabajos pueden ser ubicados bajo el dominio común del soft power. El trabajo sobre derechos humanos y los 2 trabajos sobre la influencia de Corea en el desarrollo de la pandemia en la escala internacional, están atravesados por este tema. Vimos en alguna de las presentaciones que hay una definición que busca ser tratada de manera analítica y ser utilizada para explicar cómo Corea ha puesto en práctica esta influencia sobre el mundo exterior a través de su éxito sanitario. Sin embargo, en los otros 2 textos no hay una idea clara de cómo es utilizado el concepto del soft power. Y me parece importante este aspecto porque si no tenemos una definición clara de lo que entendemos por el soft power, nos va a costar mucho trabajo también desarrollar los argumentos para sostener nuestra propuesta
sobre la manera en cómo Corea utiliza el soft power. Por lo tanto, creo que sería importante que cada una de las autoras nos proporcionase una idea de cómo entiende el soft power y cómo es utilizada esa definición por las autoridades coreanas para perseguir sus objetivos políticos. No es un tema al cual yo esté abocado, pero buscando un poquito en internet me encontraba dos definiciones que me parece que podrían ser útiles, sobre todo porque el autor de una de estas definiciones ha sido citado en alguno de los trabajos. Joseph Nye, en su libro sobre el soft power, nos dice que un país puede obtener los resultados que desea en la política mundial porque otros países, admirando sus valores, emulando ese ejemplo, aspirando a ese nivel de prosperidad y apertura, quieren seguirlo. Este poder blando hace que otros quieran los resultados que tú quieres, coopta a las personas en lugar de coaccionarlas. Otra definición, por ejemplo, proviene del diccionario de la Universidad de Cambridge. El uso de la influencia cultural y económica de un país para persuadir a otros países a hacer algo en lugar del uso del poder militar. Para persuadir a otros países a hacer algo en lugar del uso del poder militar. Es decir, cooptación o persuasión son los elementos fundamentales del soft power. Pero lo que me parece importante de aquí es que la definición, estas dos definiciones buscarían que el resto del mundo siguiera el ejemplo de Corea. Cuando mezclamos los intereses de Corea, los intereses económicos o políticos de Corea, estamos pasando al otro lado del límite que nos plantea una definición de este tipo. Por eso me parece importante tener en claro que una definición somos nosotros como autores quienes la proponemos. Es, por lo tanto, una convención que cada uno de nosotros establece, y la utilidad de esa convención se mide a través de la manera como la utilizamos para articular lógicamente nuestros argumentos a lo largo del desarrollo de nuestro texto. Si no queremos desarrollar una definición propia, podemos recurrir a las de otros autores, pero siempre en el entendido de que la definición de la cual partimos nos permita, sobre todo, exponer con claridad y lógica los argumentos que nos permiten sustentar nuestras ideas. Si no, nuestra definición no tiene ninguna razón de ser. Y me parece importante que esto los autores lo tengan en cuenta. Lo tengan en cuenta porque a la hora de leer los textos a veces se pierde un poco el hilo argumentativo lógico en la medida en que van más allá de los límites de lo que podemos entender por el soft power. Entonces sugeriría a las tres autoras que recurren a este tema del soft power de poner mucha atención a estos temas. Rápidamente, para terminar, voy a referirme solamente a el cuarto tema que se sale un poquito de esta temática, pero que también está vinculado al soft power. Es el texto de Arlette Reyes, quien en el inicio de su trabajo propone revisar críticamente la concepción coreana de los derechos humanos para evitar, no me recuerdo cómo lo decía, pero una suerte de occidentecentrismo o occidentalocentrismo a través de la filosofía y la política de los derechos humanos. La propuesta me parecía interesante porque siempre me parece atractivo ver cómo estos conceptos son adaptados a contextos particulares, adaptados y adoptados en contextos particulares,
para darles un sello propio en cada caso. Y me interesaba ver si en el caso coreano la filosofía de los derechos humanos era adaptada al contexto coreano. Desafortunadamente me quedé con hambre sobre este tema, porque la propuesta, más allá de ser interesante, es enunciada, pero no desarrollada. Y en cambio, el texto se vuelve a una exploración de otro tipo sobre la filosofía de los derechos humanos. Y si nos atenemos a una de las definiciones que hemos señalado, parecería ser que no es el gobierno coreano quien pretende desarrollar un soft power a través de la política de derechos humanos, sino más bien, de acuerdo con estas indicaciones y de acuerdo con el texto sobre derechos humanos, parecería ser que son las Naciones Unidas las que desarrollan un soft power y que empujan a gobiernos como el coreano a perseguir los objetivos de las Naciones Unidas. Entonces, otra vez, aquí tenemos una inversión de lo que se proponía en el origen nuestra autora, y yo creo que habría que volver a revisar la redacción del texto para evitarnos contrasentidos involuntarios, porque no hemos podido tomar una definición clara del tema que estamos trabajando, y nos ha costado trabajo utilizarla para estructurar nuestros argumentos de manera, insisto, clara y lógica. Si ustedes gustan, puedo hacerles llegar estos comentarios por escrito y los organizadores se los harán llegar. Yo me limitaría a esto para no sobrepasar el tiempo y dejar espacio para que hayan otras intervenciones. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctor, por esta presentación tan pertinente, tan meticulosa y tan enriquecedora para los trabajos. Sin duda, cuando iniciamos a hacer trabajos académicos, es muy alentador el que alguien revise nuestros textos con tanta pertinencia, ¿no? Porque nos ayuda a crecer y enriquecerlos. No sé si alguna de nuestras ponentes quisiera complementar su presentación oral o dar una devolución al doctor Juan José, aprovechando que tenemos unos minutitos para este interjuego. Si es así, por favor, enciendan sus cámaras. Okay. Arlet, Sí. qué bueno, porque creo que te acarreé demasiado. Una disculpa, por favor. No, Esto está siempre bien. pasa. Se me cayó el wifi, por eso también me atrasé. Bueno, muchas gracias al profesor por sus comentarios. La verdad es que respecto al tema de la filosofía de los derechos humanos, generalmente esa es la crítica que siempre se hace, como que los estudios de derechos humanos usualmente tienen esta perspectiva más bien eurocéntrica, ese es el concepto que he visto que desarrollan los autores. Y claro, como que parte de nuestro trabajo de estudiar a Corea o las Coreas desde Latinoamérica es aportar una perspectiva crítica. El tema es que, claro, como el trabajo, la extensión no, era limitada, no pude desarrollar luego como la crítica a lo que escribí, como al análisis sobre lo que existe y sobre como las recomendaciones de los comités de tratado. Pero sí, muchas gracias al profesor por relevar ese punto. Como yo quería resaltar que eso, o sea, para entender los derechos humanos en Corea y cómo se abordan o cómo se entienden desde Corea hacia el mundo, hay que, claro, como cambiar el enfoque y buscar perspectivas que nos permitan situarlo desde el contexto mismo. Y en ese sentido, por eso yo relevaba el punto de que a pesar de no tener como esta tradición de derechos humanos como existe, por ejemplo, en las Américas, en Corea del Sur igual los movimientos sociales, por ejemplo, últimamente también los movimientos feministas, han relevado estos puntos y han entrado a discutir qué significa para ellos y ellas los derechos humanos, o por ejemplo los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como
ellos incorporan estos conceptos y los adaptan a su situación en particular. Y un ejemplo en este sentido es el tema de los suicidios. El hecho de que Naciones Unidas o los comités hayan relevado que el hecho de que altas tasas de suicidio sean una problemática de derechos humanos, nos da como cierta perspectiva de la como particularidad del problema en Corea del Sur. Es diferente a los problemas que tenemos nosotros en Latinoamérica, que por ejemplo están muy asociados a temas de violaciones de derechos humanos en las dictaduras y a temas más contemporáneos, pero aún no pasamos como a los temas de que los suicidios sean un problema. También, por ejemplo, en el tema de la violencia y discriminación en contra de las mujeres, vemos que existe en Corea del Sur esta misma problemática, pero con particularidades que lo hacen distinto a cómo lo vivimos nosotras en Latinoamérica. Entonces, claro, como yo creo que en un posterior trabajo, quizá en alguna tesis de la maestría, voy a poder desarrollar mejor esos puntos, pero muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Arlet. No sé si alguien más quiere complementar su presentación o hacer una devolución de comentarios. Bien, en tal caso, me procedo a leer algunos comentarios que vienen de Facebook sobre Denise Valencia, que hace un apunte que esta demanda de entregas hubo problemas con los repartidores por la sobrecarga de trabajo. Me parece que es respecto al e-commerce. Si no queda nadie más, los invitamos a dejar sus preguntitas por aquí por el chat, o también puede ser comentarios por Facebook o preguntas también. Son bienvenidas. Aprovechando este pequeño instante, les recordamos y les invitamos a participar en cualquiera de nuestras dos mesas. Tenemos mesas simultáneas, a quedarse aquí en nuestra siguiente mesa, que estará a cargo del doctor José Luis León Manríquez. Se abordará el tema de seguridad en la península coreana, o acompañarnos en el aula 1, en nuestra mesa 5, con mujeres, letras y resistencias coreanas, donde estaremos hablando sobre literatura y la presencia de las mujeres. No sé si queda alguna pregunta. ¿Hay algún comentario por ahí? Bien. Pues entonces creo que eso es todo. Les agradezco mucho a nuestros ponentes por haber presentado tan oportunamente y tan pertinente sus por presentaciones escritas y orales, y también al doctor Juan José Ramírez Bonilla por su amable lectura y detallada lectura, que seguramente enriquecerá los trabajos a presentar más adelante. Cindy. Hola, sí, la foto final, si se puede. 1, 2, kimchi. Muchas gracias. Pues gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Insisto en que nos acompañen también a la siguiente mesa, si se quedan en esta sala, para hablar acerca de seguridad, o si nos quieren acompañar a la otra sala para hablar sobre mujeres y literatura. Un abrazo a todos. Doctor Juan José. Muchas gracias y gracias por su atención a todos. Felicidades. Gracias a todos. Hasta luego.